El bien jurídico en los delitos contra la Administración de Justicia. El bien jurídico protegido en estos delitos se concreta en el correcto funcionamiento de la Administración de Justicia. El análisis de este bien jurídico general y común a todas las tipologías que configuran el título 20 del Código Penal requiere la definición previa de conceptos como justicia, función judicial o administración de justicia. Concepto de justicia y administración de justicia. El término justicia se define en una de sus múltiples acepciones como derecho, razón o equidad. La expresión administración de justicia podría entenderse equívoca, ya que en principio alude a la actividad de uno de los tres poderes del Estado, pero la terminología supone una referencia directa a una actividad de administración distinta del ejercicio de una potestad o un poder judicial o jurisdiccional. Este equívoco supone una cuestión científica e intelectual de importancia. No debe olvidarse que la dogmática alemana del siglo XIX ya se planteó el problema de si cabía una distinción entre administración y jurisdicción. Ello no carecía por completo de sentido, ya que, concebida la división de poderes en torno a la ley, se daba cumplimiento a la misma tanto por el Ejecutivo en sus tareas de gobierno y administración, como por la jurisdicción al aplicar las leyes en los casos concretos. Quizás la mejor explicación de este problema consiste en referirlo a la distinción entre los diversos tipos de decisiones políticas. Así existen decisiones de carácter ejecutivo, bien de regulación y control, bien de prestación de servicios, cuyo cumplimiento corresponde a la Administración, y decisiones meramente prescriptivas, que aprueban reglas de conducta a cumplir directamente por los ciudadanos y eventualmente por los poderes públicos en sus relaciones con ellos. El control del cumplimiento de estas decisiones prescriptivas se encomienda a una organización especializada, distinta de la Administración General, que es la Administración de Justicia. En este sentido, una noción correcta de la expresión Administración de Justicia se obtendría distinguiendo dos aspectos de la misma. Por una parte, el ejercicio del Poder Judicial aplicando las leyes en los casos concretos, es decir, la justicia se ejerce por los jueces o tribunales. Por otra parte, para que sea posible la adopción de decisiones de carácter secundario en aplicación de la potestad jurisdiccional y, sobre todo, para que sea posible ejecutarlas, ha de existir una organización administrativa que trabaja en conexión directa con los tribunales, es decir, toda la maquinaria administrativa adscrita a la justicia, que incluye personal de distinto tipo y que quizás es la estructura estatal a la que corresponde la denominación de Administración de Justicia. Siguiendo a Javier Billenmann, se analiza la función judicial y la Administración de Justicia. El carácter lesivo de las conductas que típicamente se reconducen a la categoría de delitos contra la Administración de Justicia requiere poder comprender desde el punto de vista de la configuración de nuestra sociedad cuál es la importancia institucional de la actividad de los jueces, cuál es la forma de ejercicio correcto de su oficio y de qué forma un ejercicio incorrecto de su función puede resultar dañoso social e individualmente. Se reconoce que, en tanto objeto de protección, la Administración de Justicia está constituida por el conjunto de condiciones y deberes que requiere la Administración de Justicia para cumplir con la prestación que entrega a la sociedad. La función del derecho y la función judicial. La prestación que cumple la actividad judicial desde el punto de vista de la configuración de la sociedad coincide al menos parcialmente con la función que se asigna al derecho. La actividad judicial se define precisamente en relación con el derecho. Si, como en la modernidad, es posible distinguir legislación y jurisdicción, esta última no es sino la actividad que tiene por objeto aplicar el derecho. Derecho y administración de justicia manifiestan una dependencia recíproca muy fuerte. La función de la Administración de Justicia reproduce al menos una parte de la función del derecho, siendo la ideología de la Revolución Francesa y la institucionalización de esta las que marcaron de forma directa la relación entre derecho y libertad. Por ello, la Administración de Justicia tendría que configurarse como poder independiente.
Para entender en qué nivel la función judicial incide sobre la libertad general y qué presupuestos se requieren para que la Administración de Justicia cumpla con su función, tanto la sociología como la filosofía política se constituyen en instrumentos esenciales de análisis. La sociología ha precisado en qué sentido el derecho y, por lo tanto, la actividad de los jueces es necesaria al funcionamiento de una sociedad moderna que le reconoce capacidad de decisión y acción libre al individuo. La función del derecho se hace comprensible en este contexto. El derecho tiene por función esencial mantener la identidad comunicativa de la sociedad. El derecho se anticiparía y reaccionaría frente a conflictos que puedan afectar de modo más o menos fuerte la identidad de la sociedad. Esto no significa que el derecho tenga por pretensión negar la posibilidad de cualquier cambio de identidad en el interior de la sociedad. El derecho actúa como mecanismo que a partir del conflicto posibilita el cambio regenerativo institucional de la identidad comunicativa del sistema social. Esto es, en la determinación de lo justo e injusto, la aplicación del derecho no solo mantiene expectativas normativas de conducta y con ello la identidad del sistema social, sino que también permite la generación de otras expectativas de conducta. La estabilidad de expectativas normativas o la formación de un marco que permita el libre desenvolvimiento de la personalidad se constituye en la función externa de la Administración de Justicia. Esta, al cumplir con esa función, debe estabilizar e institucionalizar el cambio de las expectativas que ha constituido la sociedad. Al igual que las Cortes constituyen expectativas normativas representativas de la sociedad, determinando formas correctas e incorrectas de acción, la Administración de Justicia debe estabilizar expectativas normativas y confirmar normas que igualmente representen la identidad de la sociedad, lo que requiere de procedimientos mucho más complejos que los puros procedimientos formales de la formación de normas legales propios de la legislación en sentido estricto. La Administración de Justicia. La expresión Administración de Justicia se presta a ciertas confusiones, ya que la Administración es una actividad vinculada al Poder Ejecutivo del Estado, en tanto que la Justicia lo es al Poder Judicial. En sentido propio, no hay más administración que la que ejercen los órganos administrativos estatales conforme a las leyes administrativas, ni más justicia que la que imparten los tribunales. La idea de que solo el servicio de la justicia merezca protección penal específica dentro del conjunto de los servicios que el Estado presta a la sociedad permite valorar la importancia de la misma frente a otras gestiones tan relevantes como la sanidad, la educación o la seguridad. En los códigos penales de comienzos del siglo XX es cuando aparece la rúbrica Administración de Justicia. No obstante, encontramos en la ciencia penal intentos de construir un bien jurídico capaz de dar coherencia a estas figuras delictivas, superando la actual impresión de mero conglomerado, pudiendo apreciarse dos corrientes de opinión. De una parte, la de quienes destacan como objeto de protección el estricto funcionamiento de los órganos jurisdiccionales en un sentido formal. Se trataría entonces de reforzar la disciplina procesal en sí misma considerada. Si, a pesar de su carácter fragmentario y subsidiario, se emplea la vía penal para proteger el servicio público de la Administración de Justicia, esto es debido a la relevancia de la potestad jurisdiccional y al interés del Estado en las correcciones de las resoluciones, lo que refuerza la confianza de la sociedad en las cualidades de la misma. Difícilmente puede administrarse justicia si los órganos encargados de ello carecen de autoridad y la autoridad solo puede adquirirse en el marco de un Estado de Derecho a partir del formal respeto de la ley. La otra opción parte de la idea de renunciar a la Administración de Justicia como bien jurídico independiente, reconociéndole solo funciones intrasistemáticas. Desde esta perspectiva, las figuras delictivas aquí agrupadas son sustancialmente independientes las unas de las otras. Su único denominador común es la protección de los derechos y las garantías del proceso, si bien por razones de política criminal el legislador adelanta las barreras de protección y castiga aquellas acciones u omisiones que no respetan las leyes procesales porque ponen en peligro aquellas garantías. Principios de organización de la Administración de Justicia. Estos principios responden a las preguntas sobre las condiciones necesarias para que ésta cumpla sus funciones, caracterizadas en particular desde la función interna. Algunos de estos principios no son más que manifestaciones positivas de la perspectiva interna de la Administración de Justicia.
mientras que otros tienden a hacerla posible o a que no se deforme internamente. A. El principio de sujeción al derecho o mandato de sujeción a la ley es simplemente una manifestación de la función interna del derecho. La Administración de Justicia resuelve sobre conflictos de acción por normas preestablecidas o cuya creación ha sido preestablecida. Este vínculo con normas preexistentes es la base de su legitimidad. B. El principio de imparcialidad se deduce ya de la idea misma de jurisdicción e incluso de la asignación de derechos subjetivos a los individuos. En la concepción general que se tiene de la función judicial y sobre todo en la historia de las instituciones, la imparcialidad del juez es probablemente, antes que la sujeción a la ley, el primer presupuesto que se suele considerar en esta. La imparcialidad, como presupuesto de la resolución de conflictos por un tercero, no se remonta históricamente solo al reconocimiento institucional de la función moderna del derecho, sino que se remonta a concepciones de justicia básica. En este sentido, es manifestación directa del aspecto interno de la función judicial. C. El principio de independencia judicial. Este principio supone que si el juez, al conocer de un conflicto, debe solamente dedicarse a resolver el caso conforme a derecho, esto es, debe protegerse el que no se vea influido por presiones externas para fallar de una forma u otra. De una forma más completa, es la manifestación institucional de la necesidad que el juez pueda y deba ser inmune a toda forma de relación intersubjetiva externa al proceso en relación con la solución de casos, lo que no se agota en la inmunización frente a presiones externas. El principio de independencia expresa, por lo tanto, varias cosas más. Expresa una prohibición de recibir cualquier incentivo, negativo o positivo, a la resolución de un caso de una forma u otra. Desde un punto de vista organizacional, expresa la necesidad de proteger al juez de forma tal que ir contra el poder no sea una forma de presión suficiente para hacerlo desviarse de su función. Pero además, desde la organización interna del propio aparato de administración de justicia, expresa la necesidad de la ajeneidad de éste a la resolución de un caso que tenga uno de sus jueces. El bien jurídico denominado administración de justicia. Precisiones metodológicas. En la dogmática penal, el principal criterio de sistematización de los tipos de la parte especial lo constituye el bien jurídico protegido, que además sirve como razón justificativa abstracta. En el derecho penal nuclear clásico, aquel que protege la vida, la integridad física, la libertad y la libertad sexual como intereses personalísimos y la propiedad y el patrimonio como intereses individuales instrumentales, la sistematización cuenta con criterios básicos para ser llevada a cabo, pero con la tipificación de distintas conductas que protegen los denominados bienes jurídicos colectivos, la complejidad se incrementa, y ello en dos periodos. En el derecho penal liberal de las primeras codificaciones, el problema de los bienes jurídicos colectivos se conocía en aquellos tipos que, sin afectar a un solo individuo, eran condiciones de posibilidad del ejercicio del poder estatal. Los delitos contra la administración pública y también los delitos contra la administración de justicia, aunque no constituidos como categoría autónoma, eran manifestaciones de tipos que creaban ciertos problemas de explicación y legitimación en una comprensión liberal del bien jurídico, pero que no tuvieron relevancia como para hacer parecer anómalo este criterio de clasificación. El segundo periodo, en cambio, el de la expansión del derecho penal, pone en crisis la idea de una concepción en algún sentido operativa del bien jurídico, sea tanto en la posibilidad de excluir ciertos tipos penales, como respecto de la posibilidad de ofrecer criterios claramente delimitables de clasificación. La identificación del bien jurídico. La identificación de un objeto de protección administración de justicia se encuentra sujeta a una serie de problemas relevantes. Como bien jurídico supraindividual, desde un principio es probable caer en la construcción semántica de abstracciones sin contenido específico para justificar el reforzamiento penal de determinadas normas de comportamiento. Pero además, uno de los problemas más serios que debe enfrentar la construcción de una categoría de esta clase es que comprende tanto delitos típicos de los funcionarios como delitos cometidos por particulares. Parte importante de la dogmática comparada, en atención a este problema y para centrarse en el tema relevante político-criminalmente de la corrupción, deja de lado las consideraciones sobre los delitos cometidos por particulares al intentar construir un concepto de bien jurídico administración de justicia.
Si bien el fenómeno no es exclusivo de los delitos contra la Administración de Justicia, ya que en las otras áreas de delitos funcionarios también existen delitos que no son especiales propios, la diferencia entre los delitos típicamente reducidos a autoría de funcionarios, como la prevaricación de los jueces, y los delitos típicamente particulares, como la obstrucción a la justicia o el encubrimiento, es particularmente fuerte y además no existe una preponderancia cuantitativa de los delitos funcionarios. En esto, la categoría de la Administración de Justicia es especialmente conflictiva. También es importante tener en cuenta que tanto en la doctrina comparada como en el derecho comparado no siempre se distingue entre la categoría delitos contra la Administración de Justicia y la categoría delitos contra la Administración pública. No se da esa distinción en contextos en los que el derecho vigente no efectúa la distinción, como puede ser Alemania o Colombia. Pero esa decisión de tratamiento conjunto también se toma a veces en contextos en que sí existe la distinción, como en España, o suele hacerse la distinción en contextos en que no existe positivamente esta, como en Chile. El bien jurídico de la Administración de Justicia. A continuación, se expondrán con carácter general las principales construcciones de la Administración de Justicia como bien jurídico, atendiendo a su grado de similitud. A. Determinación por criterios institucionales. Una forma posible de construir un bien jurídico colectivo es considerar su identificación simplemente como un ejercicio de aglutinamiento conceptual. En materia de delitos contra la Administración de Justicia, en esta línea en España, por ejemplo, se encuentra Muñoz Conde, que reconduce el bien jurídico Administración de Justicia a un criterio institucional impreciso. Serían delitos contra la Administración de Justicia los que tengan relación con el Poder Judicial. B. Verdad y fe pública. Parte de la doctrina comparada respecto de algunos delitos que se suelen identificar como atentados cometidos por particulares contra la Administración de Justicia, los agrupan bajo consideraciones que se acercan a la idea de verdad en contextos institucionales. Lo que se protegería no sería una institución, sino que se reforzaría la confianza en la fiabilidad de la institución. Es decir, se intentaría reforzar algunos presupuestos necesarios para el cumplimiento de la función de la Administración de Justicia, tanto desde la perspectiva de la veracidad de los hechos que en ella se invocan, como desde la perspectiva de su imparcialidad. C. Otras construcciones. Como cualquier bien jurídico colectivo, existen numerosas formas de construir el bien jurídico Administración de Justicia, destacando sobre todo las que se hacen a partir de la utilización de otros términos semánticamente imprecisos. Josefina García Cervigón, docente en el Departamento de Derecho Penal y Criminología de la UNED.